Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Leemos entonces. Amén. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra. Amén. Dios manda a cada uno de nosotros a buscarlo. Pero no sencillamente buscarlo y encontrarlo y ahí pasó todo. Pero la Biblia dice que continuamente debemos de buscarlo. Si me regalan otros versos que está en Génesis, vamos a buscar Génesis capítulo 2. Porque quiero unir estos dos versos porque de lo que se va a hablar en esta noche es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, personal, familiar, congregacional, en forma de ciudad, nación o mundo. Porque cuando Dios establece algo, lo hace para que crezca y para que dé buen fruto. Amén. Génesis 2, capítulo 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Todo lo que Dios llama, lo selecciona para hacer algo especial. Si Dios lo llamó a usted, siempre le digo y nunca me voy a cansar de repetirlo, no es para que usted esté calentando una silla ahí. Dios lo llamó para algo especial. Unos cantan, otros predican, otros limpian, otros evangelizan, otros enseñan, otros oran, otros ayunan, otros están buscando a Dios continuamente, otros hacen aunque sea una mínima cosa que él se crea que está haciendo, es algo importante para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en un pueblo unido, cuando lo hacemos en un solo cuerpo, cuando lo hacemos con un solo propósito, que no es para agradar al hombre, sino es para agradar a Dios, entonces Dios se muestra en esa vida, Dios se muestra en ese pueblo. Amén. Y la Biblia no está diciendo, Dios no está diciendo en esta noche, busquen a Dios. Busquen a Dios y su fuerza, por si acaso hay alguien debilitado. Pero también le dicen, búsquenlo continuamente. No lo busquen, me encuentran y ya todo. No cambien tanto de canal. Búsquenme y cuando me encuentren, sintonícenme ahí. Y sígueme buscando. Hay algunos conceptos. Vamos a cerrar la Biblia porque el aire. Hay algunos conceptos que se debe de tomar mediante a esto de brotar. ¿Por qué de brotar? Porque en Génesis dice que Dios sembró, Dios plantó todo árbol delicioso a la vista. Es decir, que todo árbol dio buena semilla, dio buenos frutos. Dios lo hizo, Dios hizo que brotara las cosas. Solamente con el sonar de la palabra, solamente con pronunciar la palabra, Dios hizo que brotaran. Posiblemente hay algo en nuestras vidas que Dios haya dicho y que nosotros vemos como que no está brotando. Como que ¿qué ha pasado? Como que estoy estancada, dirá alguna hermana. Como que estoy estancado, dirá algún hermano. Como que no broto, como que no fluyo, como que no surjo. Como que todo lo que hago se me desbarata, como que todo el esfuerzo que estoy haciendo, como que no vale nada. Quizá dirá alguien esta noche así, o haya dicho alguien en estos días. Pero toda la palabra que Dios da, en algún momento, en su tiempo, brota, florece, da fruto. En su tiempo. ¿Por qué le digo en su tiempo? Porque nosotros como humanos queremos que las cosas se hagan rápidos. Queremos que las cosas se hagan microondas.
Ya no queremos estar en una cocina una hora, hora y media haciendo un almuerzo, sino que lo queremos comprar y ponerlo en microondas 5 minutos y ya está. Cuando lo rápido te mata, te va envenenando, te va matando poco a poco. Pero lo de Dios le da su crecimiento parcial, le da su crecimiento, el crecimiento que usted necesita. Porque si un niño nace ayer, mañana no puede tener 50 años. Tiene que tener su proceso de crecimiento, tiene que tener su proceso de madurez, tiene que tener su proceso de aprendizaje, tiene que tener su proceso de desierto, de tropezones, de caída. Tiene que pasar por una escuela espiritual para poder ser fuerte en este mundo. Y hay varios aspectos en el brotar de Dios que cuando Dios dice que lo va a hacer, Él lo hace. Cuando Dios dice que lo va a establecer, Él lo establece y lo envía. Cada vez que Dios va a brotar algo sobre una tierra, sobre una casa, sobre una nación, sobre un país, Dios va a provocar tal concepto que debemos de estar nosotros preparados, presentes, mirando, escuchando, porque a veces nosotros no miramos, no escuchamos, perdemos la visión, perdemos el oído y no podemos ver lo que Dios está haciendo. No podemos escuchar lo que Dios está haciendo. Y a veces nos presentamos como el profeta Elías que está metido entre una cueva y cree que todos los movimientos que aparecen frente a la cueva es Dios. Y nos movemos por cualquier viento que sopla. Nos movemos por cualquier viento, terremoto que venga. Porque creemos que allá está Dios. Alguien que brinca la silla, alguien que hable mucho en lengua, alguien que lo escupa, alguien que le tira agua, alguien que le tira aceite, ahí está Dios. Alguien que está tranquilo, no, Dios no está ahí, Dios no enseña ahí, porque Dios no es así. Y Dios le enseñó al profeta Elías que no era en el viento, que no era en el terremoto, que era en el silbo apacible, que era en la tranquilidad. Porque dependiendo, Dios se muestra a tu vida, dependiendo en el momento de que tú lo necesites. Si Dios quiere que, si tú lo necesitas, que Dios te remenee tu casa, te remenee tu vida, pues Dios te va a aparecer como un temblor. Y te va a sacudir, la tierra se va a abrir. Y posiblemente va a ser como el pueblo de Israel, que cuando escuche los truenos, diga, no, Moisés, que Dios solamente habla contigo, porque tenemos miedo. Porque el pueblo pidió respuesta de Dios, pidió también que Dios hablara con él, y el pueblo no estaba preparado para escuchar esa faceta de Dios. El pueblo estaba preparado para recibir maná, para recibir el agua, para que Dios lo defendiera, para estar tranquilo, preparándolo en el desierto. Pero no, ellos querían escuchar a Dios. Y solamente cuando la nube llegó y lo escucharon, tuvieron miedo. Porque no estaba en el crecimiento. Y Dios forma todas estas situaciones para hacer crecer y brotar algo en nuestras vidas. El buscar a Dios es lo que lo provoca que Dios brote en nuestras vidas. Por eso le di las dos citas. Busquen a Dios y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Dios hizo brotar algo agradable a la vista en el huerto del Edén. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero lo que hace brotar eso no es simplemente tener un deseo de que yo quiero que Dios brote algo dentro de mí. Yo quiero tener este negocio. Yo quiero ser súper y extraordinario requete santo. Yo quiero ser como Pedro, que cuando camino, aunque el sol me queme, pero que la sombra sane a otro. No simplemente tener el deseo. La Biblia dice que tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Y hay personas que quieren unción. Hay personas que quieren que Dios se mueva. Hay personas que quieren que Dios lo bendiga. Hay personas que Dios quiere que le regalen casa, negocio, que le llenen los bolsillos de dinero. Pero no buscan a Dios. No ayunan, no oran.
Y Dios no bendice simplemente con un deseo. Dios hace brotar dentro de nosotros cuando lo buscamos. Y cuando lo buscamos continuamente. Una de las cosas que tiene que conocer es que cuando el reino de Dios entra a una tierra, el reino de Dios no espera que las cosas nazcan. El reino de Dios hace que las cosas nazcan. Vuelvo y repito de otra manera. En el reino de Dios no crea que todo va a florecer así tan lindo. Por eso es que muchos no permanecen en el evangelio, porque creen que todo es maravilla y cuando pase por el primer fuego ya se van. En el reino de Dios, Dios hace que las cosas sucedan. No Alfie, no es pastor, no usted hermana o hermano, no. Es Dios que hace que las cosas sucedan. Si usted oró por un enfermo y Dios lo sanó, fue Dios que lo hizo. Si usted oró por un enfermo y Dios no lo sanó, fue Dios que lo hizo. Si usted oró por un endemoniado y el demonio salió corriendo, fue Dios que lo hizo. Pero si usted oró y el demonio no salió, Dios permitió que no fluyera. Todas las cosas es Dios que lo provoca. Por eso en el brotar de Dios entra una atmósfera que cuando alguien nace ahí, es que cuando alguien está buscando continuamente a Dios. Cuando alguien está buscando continuamente a Dios, automáticamente Dios le da un discernimiento. Y si lo queremos llamar un discernimiento del bien y del mal, o un discernimiento espiritual, discernimiento del bien y del mal, así como dice Hebreos 5, que el hombre ya no está para tomar leche, sino para tomar vianda, un alimento sólido, para el crecimiento, la madurez, para que conozca lo que es lo bueno y lo malo. Pero hay cristianos hoy en día que tienen 15, 20, 10 años, 30 años y todavía no conocen lo que es el bien y el mal. Lo ve que están tropezando, lo ve que todavía están tropezando con la misma piedra. Todavía están de leche. Vienen a la iglesia, salen a evangelizar, llegan a su casa, van a la enseñanza, van a la prédica y son personas que todavía no se han visto una madurez. Y no es que Dios no quiere brotar en esa persona, es que ellos no dejan que Dios haga brotar en ellos mismos. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas ellos solos. No quiere que Dios trabaje en su vida. Pero qué maravilloso es que Dios trabaje en mi vida. Es que yo le diga a Dios, aquí está mi vida, haz con ella lo que a ti te plazca. Haz con ella tu voluntad. Si me quieres pasar por el fuego, amén, tú vas a estar conmigo en el horno de fuego. Si me quieres pasar por el desierto, amén, tú me vas a alimentar en el desierto. Si me quieres poner debajo de un árbol, amén, ahí tú vas a enviar los cuervos a ese árbol. Pero que nuestras vidas estén en las manos de Dios. No solamente que estén en las manos de Dios en las bendiciones, cuando estamos brincando y saltando como cordero en la manada, sino que nuestras manos de Dios también, cuando entra el oro, cuando entra como oro en fundición, ahí está Dios también obrando en nuestras vidas. Amén. Y hay 5 cosas en este aspecto del brotar de Dios. Una es que cada vez que Dios hace que brote algo en tu ciudad, es porque Dios lo tenía antes de tu tiempo. No crea que cuando yo llegué a Ecuador, vine de República Dominicana, llegó a Ecuador, todo brotó. No. Es que ya Dios tenía plantado aquí en Ecuador para que eso sucediera. No es que tú vayas a una esquina y predique y wow, se convirtieron 5, 10 almas, 15 almas. No. Es que Dios ya lo tenía plantado antes de tiempo y cuando tú fuiste, solamente fue a recoger que tú fuiste, porque Dios hizo que brotara. ¿Me doy a entender? Es que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, no es porque yo soy bueno, ni porque sé, ni porque no sé. Es porque Dios ha hecho que crezca. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Todo lo que Dios siembra, brota bueno y agradable a la vista. Y da buen fruto.
Número 2, todo lo que Dios hace brotar, no lo hace brotar por tu gusto, sino para cumplir su propósito. Número 3, Dios no hará brotar algo para llenar tu bolsillo, sino tu espíritu. Dios no hace nada para llenar tu bolsillo, sino tu espíritu. Porque hasta que Dios no llene tu espíritu, tu bolsillo no puede estar lleno. Tiene que llenar tu espíritu primero. Dios tiene que llenarte a ti primero. Dios tiene que hacerte crecer a ti primero. Dios tiene que hacerte brotar a ti primero. Dios tiene que hacerte madurar a ti primero. Porque creemos que a veces el evangelio son cosas de dinero. Porque el enemigo ha establecido algo que si estamos congregados aquí, la hermana dice, vamos a esperar que los ujieres pasen para buscar la ofrenda y su diezmo y sus ofrendas. De una vez se levanta un hijo del diablo por allá, mira, el pastor se va a volver rico. Vuélvete tú, pastor, entonces, y no recoja nada. Porque la silla, las construcciones, los aires, la luz, el agua, los alimentos que se le da a la familia, algunos se le ponen algún efectivo en la mano, como que parece que el gobierno es que nos da un cheque. La Biblia establece en Hechos que ellos mismos entregaban su pertenencia, entregaban sus casas, entregaban todo a favor del pueblo. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios crecía. Hasta que llegaron dos, quisieron hablar mentira y Dios lo mató. Pero eso no paró el crecer de Dios. Eso no paró el mover de Dios. Porque nosotros no nos queremos despojar. Nosotros no nos queremos entregar. Y no despojar de dinero, no entregar una casa, un carro, no. Estamos hablando que Dios tiene que llenar tu espíritu primero. Nosotros no queremos entregar nuestras vidas al Señor. Nosotros no queremos entregar nuestra alma al Señor. Nosotros simplemente queremos vivir una apariencia. Pero cuando llegamos a la casa nos transformamos en el primer diablo. Llamamos alto a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas. En el trabajo no nos conocen como cristianos. En la iglesia aquí, tremendo santo, predicamos bien, alabamos bien, cantamos bien, todo en orden, pero cuando salgo después de esa puerta, como que el diablo se me metió. No. Cuando nosotros queremos entregar nuestras vidas, que busquemos a Dios continuamente, entonces Dios tiene un cambio en nosotros, nos hace crecer, nos hace brotar, y todos sus propósitos se cumplen en nuestras vidas. Amén. Cuarto, el brotar de Dios no puede ser detenido por mentes falaces, por mentes incautas, por mentes sin revelación. Y no puede ser detenido por mentes sin propósito. Le decía el lunes a los estudiantes en el discipulado que Dios es un Dios de propósito, Dios tiene propósito. No que usted diga, tengo un propósito de abrir un negocio y cuando abre el negocio ya no sabe qué hacer. Porque el único propósito era abrir el negocio. Tengo un propósito de construir una casa y cuando construye la casa todo se perdió porque el propósito era construir una casa. Pero ¿para qué usted quiere la casa? Tengo un propósito de ir a la iglesia y cuando llega a la iglesia como que todo sigue igual. Nada me llenó, como que el canto no me llegó, como que la prédica no me está dando sueño, como que salgo igual. ¿Y cuántos años tú tienes? 5 años en el evangelio, pero no ha cambiado. Todo es un proceso, todo es un desierto, todo es un pastor, ayúdeme, pastor, ore y líder aquello. Y usted ve como que cada vez que esa persona abre la boca es para pedir una oración por una situación. Y no, mi hermano, venga acá. Y uno cree que es para pedir una oración. No, mi hermano, Dios hizo esto en mi vida. Como que no se le ve un crecimiento. Y es porque tienen una mente sin propósito. No hay un propósito válido. Yo voy a la iglesia, pero ¿con qué propósito? Para que el pastor me vea. Yo voy a la campaña, pero ¿con qué propósito? Yo estoy trabajando, pero ¿con qué propósito? Yo quiero formar mi propio negocio, pero ¿con qué propósito? Y dirán mucho, yo quiero tener mucho dinero, pero ¿con qué propósito? Hubo una ocasión, un hermano en República Dominicana orando por un carro. Él tenía una moto y en esa moto viajaba a buscar a los hermanos.
y pedía oración a la congregación para que Dios le diera un carro. Y todos nos unimos, oramos, ayunamos, en la vigilia también oramos, todo por ese propósito. ¿Y qué sucedió? Dios le dio el carro. Y cuando Dios le dio el carro, ¿usted cree que él fue a buscar a la salmita que él buscaba en la moto? No. Nunca la buscó. Lo dejaba esperando. ¿Y usted sabe cuánto duró el carro? 7 días. Se le dañó y se le fundió. Y tuvo que esperar un tiempo otra vez para volver a la moto. Y cuando tuvo la moto, entonces ahí se puso a servir al Señor. Y duró más de 10 años en moto. No sé cómo está actualmente ahora porque yo estoy aquí. Pero duró más de 10 años en moto y más nunca, cuando yo estuve allá, volvió a conseguir un carro. ¿Por qué? Porque no tenía propósito. Porque si usted está pidiendo algo, creo que la Biblia lo establece así, es para que el reino de Dios también se lucra. Es para ayudar a los que no pueden. Es para echarle una mano a aquellos necesitados. Hasta que Dios bendiga a ese necesitado y ese es necesitado bendiga a otro. Porque así es que crece el pueblo de Dios. Así es que crece el pueblo de Dios. Le decía a los hermanos contando estos propósitos. Yo les decía, estamos en una iglesia grande. Vamos a decir que más o menos somos 150. Cuando lleguen todos, 200, 130, 100. Oraciones, 20, 15. Jubileo, 200. Y hay alguien pasando una necesidad. Y dicen, hermano, ayúdame a orar porque estoy pasando una necesidad. Cuénteme, le dice el hermano o la hermana. Y duran 3 horas contando lo que está pasando. Y al final dice, está bien, vamos a orar. Y se va para su casa y la iglesia entera lo sabe por la necesidad. Pero qué bien es que cuando usted me diga a mí, hermano Afi, ayúdame a orar por esa necesidad, que estoy pasando esto y esto y esto, y yo tenga esa necesidad aquí, y yo diga, por algo Dios lo envió a mí, o la envió a mí, porque Dios quiere hacer brotar algo en esa vida. Vea, hermano, no vamos a orar, pero tenga, ¿tú crees que con esto le ayude? Y también le decía, si somos 150 y la hermana o el hermano tiene una necesidad que se ha hecho aquí, no crea que, o el que está en línea, no crea que le están dando palo a la iglesia. No, aquí se ha hecho esto. Aquí se ha recogido para la persona necesitada. Aquí se ha ayudado familia. Este que está hablando aquí también ha sido ayudado por ustedes de la congregación, aunque posiblemente ninguno lo sepa. Pero le digo esto para que no crean, está matando a la familia. Es que esto pasa en el pueblo de Dios, no solamente en Ecuador, esto pasa en el reino de Dios mundial. Si somos 150, si hay 150 en la iglesia, alguien está pasando una necesidad, con $1 cada uno se resuelve. Y yo le aseguro que hay personas que no va a dar $1, va a dar 5, va a dar 10. Y eso compense a los que no dieron nada. Pero así es que el pueblo de Dios se une. Así es que el pueblo de Dios se une. Y así fluye el brotar de Dios. El brotar de Dios no fluye con una mente depravada, sin propósito, sin nada. No, tiene que hacer con una mente con propósito. Que Dios sepa decir, en esta vasija puedo depositar mi propósito. En este odre puedo poner mi vino. En este cuerpo puedo depositar mi espíritu. Quinto, el brotar de Dios no viene a preguntarle a nadie o a alguien. Cuando el brotar de Dios viene, porque viene. Cuando Dios hizo brotar los árboles en el jardín del Edén, Él no le preguntó a la tierra si podía brotarlo. Él no le preguntó a Adán si podía brotarlo. Él no le preguntó a los animales. Él no le preguntó a las estrellas ni al sol. Él no le preguntó a los ángeles si puedo brotar los árboles en este día. No, porque cuando Dios dice una palabra, la cumple. Cuando Dios establece algo para brotar, lo hace brotar. Y la palabra brotar es fao y se pronuncia fuo, que es el brotar de Dios sobre alguien que se le ha dado una palabra.
La palabra fuo es el brotar de Dios que Dios le ha dado a alguien para que brote una palabra. Cuando el reino de Dios llega en un lugar, no es porque alguien lo desee. Yo deseo el reino de Dios en esta ciudad. Es porque ya Dios ha establecido que el reino de Dios se establezca en esa ciudad. Y cuando no hay nadie que haga brotar el reino de Dios en esa ciudad, Dios envía a alguien. Es decir, que no se ponga celoso cuando alguien de otro pueblo aparezca, alguien de otro país aparezca, alguien de otra ciudad aparezca, alguien de otra iglesia aparezca. Es posiblemente porque en el momento a donde Dios envía a esa persona, es porque no está permitiendo que el brotar de Dios nazca. Y tiene que enviar a alguien más para que pueda brotar. Hay mucha gente que desea a Dios, pero hay mucha gente que no buscan a Dios. Deseo es una cosa. Yo deseo estar con Dios toda mi vida. Deseo estar con Dios allá en el reino de los cielos. Deseo irme con Cristo cuando Él venga. Pero hay una gran diferencia en el buscar. Hay una gran diferencia en el buscar. Y por eso que el predicador, el profeta, en esta ocasión el rey David, dice, busquen a Dios. Porque eso sucedió cuando el rey David manda a buscar el arca de Jehová, que está en otro lugar. ¿Se acuerdan que el arca de Jehová, cuando David hizo la capital de Jerusalén, llevó el arca de Jehová? Hubo uno, creo que era Asap, que se llamaba, o Asú. Hubo uno que cuando rebaló, se tropezó los animales y el arca iba a caer. Y él inocentemente fue a agarrar el arca. Y al instante Dios se enojó y lo mató. Y David tuvo temor. David dijo, no, espérate, esto ni lo toquen. Ustedes no lo toquen, llévensela a otro lugar. Y por allá estuvo el arca y Dios bendijo la casa donde estaba el arca. Y cuando fue escuchado, oído por David, David la fue a buscar. Pero David ya no quería, no. David era 2 pasos y un sacrificio. Porque David dijo, no, si doy 3 pasos, a él se tropieza y otro muerto. No, 2 pasos y un sacrificio. 2 pasos más y un sacrificio. 2 pasos más y un sacrificio. Es decir que desde el lugar a donde estaba el arca hasta el palacio a donde iba el arca, la calle se convirtió de sangre. Haciéndole sacrificio a Dios. Y cuando el arca llegó al lugar, todos se regocijaron, todo fue lleno de gozo, porque el gozo, lo que Dios brotó en ese entonces, la Biblia nos dice que empezó por los jóvenes. Porque todos miran al revés. Todos dicen, vamos a los jóvenes, vamos que los jóvenes en avivamiento, que los jóvenes, no. Ahí empezaron por los ancianos. El avivamiento empezó por los ancianos. El avivamiento no debe de empezar por los jóvenes. El avivamiento debe de empezar por nosotros los ancianos. ¿Por qué? Porque nosotros los ancianos, cuando tenemos muchos años en el evangelio, queremos opacar a los jóvenes. Queremos decir, no haga esto, no haga aquello, no lo otro, no toque, no coma, no bebe, no. Y a veces cuando no le prohibimos todo, le dejamos en libertad todo para que ellos vivan en libertad. Y en vez de vivir en libertad en Cristo, viven en un libertinaje en la carne. Por eso que las noviecitas salen embarazadas, por eso que todo el mundo vive en fornicación, por eso que los novios se les conocen más de 4 y 5 novias dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros los mayores, los ancianos en el evangelio, no dejamos que Dios brote en nuestra vida para que llegue ese jubileo dentro de nosotros. Pero David entendió esto, y cuando David entendió esto, David le dijo, busquen a Dios. Busquen a Dios y su fortaleza. Pero no solamente en su fuerza. Búsquenlo continuamente, porque yo he entendido que si no se busca continuamente, morimos. Aunque estemos vivos, estamos muertos. No pueden cambiar el nombre al muerto vivo. O como los tiempos de ahora, zombies. Muertos vivos, son zombies. ¿Por qué el brotar de Dios se detuvo en Jerusalén? Porque hubo un tiempo que se detuvo el brotar de Dios en Jerusalén. Ustedes saben que cuando el pueblo caía en pecado, cuando el pueblo caía en desobediencia, el brotar de Dios dejaba de fluir.
Y al instante aparecían unos enemigos por allá, que Dios le decía, este es mi ungido, este es mi siervo. Lo agarraba cautivo y hasta que no aprendieran no lo volvían a devolver. Pero hay varias razones, 7 razones, el por qué el brotar de Dios se detuvo en Jerusalén. 1, la gente estaba atento a la posición. La gente estaba atento a su posición. Hay un grupo de gente que están en posición, están ahí en un cargo alto en la iglesia, en algún grupo familiar, y todo el mundo lo conoce por su posición, pero Dios no lo conoce a esa persona. Una de las razones que Dios no hace brotar algo en su pueblo es cuando el pueblo o la persona se enfoca más en la posición que tiene que en el brotar de Dios o en hacer las cosas para Dios. 2, el brotar de Dios no funciona con gente que no tenga fe. No funciona el brotar de Dios con gente que no tenga fe. Y si tú no tienes fe, si yo no tengo fe, no sirvamos para que Dios haga brotar algo aquí en la tierra. Porque si nosotros somos luz, si nosotros somos sal, es para poder sazonar la tierra, es para poder alumbrar a esta humanidad. Pero si nosotros no tenemos fe en Dios, en que Dios va a hacer esto, en que Dios va a brotar eso, entonces de nada sirve. Que usted ore por un endemoniado, el endemoniado le va a caer encima y lo va a enviar desnudo, como envió a un personaje ahí en el libro de los Hechos, predicando en el nombre de Dios de otro. Porque si el pastor se mueve con una unción, usted cree que va a predicar con la unción del pastor, y posiblemente los demonios lo envíen desnudo a su casa. Pero el brotar de Dios no funciona si nosotros no tenemos fe. Debemos de saber a quién nosotros le creemos. Y no solamente creer cuando estemos en abundancia, sino también creer cuando estemos en escasez. Que aunque falte, amén, aunque falte el fruto de la tierra, y ya la vino de su fruto, aunque no haya nada en mi casa, aunque no haya cordero ni manada ni nada, con todo eso, yo seguiré confiando en Jehová. Esa es la fe. Esa es la fe. Y en estos tiempos, el que va a vivir, vive por fe. Porque el justo vivirá por fe. 3. Y esto sí me preocupa. Porque una de las cosas que no hizo brotar o que se detuvo el brotar de Dios en Jerusalén fue que ellos perdieron la adoración. Ellos perdieron la adoración. Pero mi hermano, aquí se canta, aquí se brinca. No, ellos perdieron la adoración. Ellos estaban haciendo todo eso. Mientras la presencia de Dios estaba en otro lugar, ellos seguían haciendo su liturgia. Ellos seguían cantando, ellos seguían alabando, ellos seguían haciendo su fiesta. Pero no había un brotar de Dios. Aunque yo cante, aunque cante lindo, aunque entone bien, aunque mi voz parezca una voz angelical, si no está el brotar de Dios en mi vida, simplemente estoy cantando en la carne. Si no existe el brotar de Dios en mi vida, lo que voy a provocar es un movimiento carnal, no es espiritual. Si no existe el brotar de Dios en mi vida, en mi adoración, porque el pueblo de Dios tiene que volver a la adoración. Y si usted no sabe volver a la adoración, empiece con un gloria a Dios, aleluya, la gloria es tuya, Jehová. Y comience a saltarlo, eres lindo, eres bello, precioso. Pero adoración lo cambiamos de lugar con el cantar, con el brinque y salte y te alabamos, Señor. Eso es cantarle a Dios, pero no es una adoración a Dios. Una adoración a Dios es algo que te salga de aquí, algo que te cueste, algo que diga con lágrimas. Aunque no puedo abrir mi boca, mis labios te van a alabar, Jehová. Y eso es un sacrificio, dice el apóstol. Olor fragante.
esa entrega sin reserva, ese buscar a Dios continuamente. Y le está hablando un joven que le gusta el merengue. Yo soy de la ciudad del merengue, yo soy del país del merengue. Si yo pongo una música merenguera allá, pues yo sé que algunos me van a mandar al infierno, hijo del diablo, están dando merengue. No, yo soy del país del merengue. Allá lo que se toca es merengue. Pero eso no quiere decir que yo vaya y ande en la carne con el merengue, no. El que está aquí le gusta la salsa, le gusta a veces escuchar alguna música que ustedes cuando lo escuchan, son hijos del infierno. Pero en la música no está la adoración. La adoración está en cuando yo voy y me encierro con Dios tranquilamente, de día, de madrugada o donde sea, y me entete ahí con Dios y yo comience a adorar a Dios. Me hinque, me postre, ponga mi espíritu, ponga mi alma, por decirle, Dios, yo no soy nada sin ti. Y si me paro de aquí y me levanto y allá me espera una bomba atómica, amén, gloria a Dios, lo recibo, pero mi adoración no se va a callar por todas las situaciones que está pasando en el mundo. Y claro está, después que yo adore, después que cada persona adore, si quiere entonar una canción, lo que sea, pues lo entona. Pero la verdadera adoración es entrega personal de tú con Dios.